Este gobierno hizo la máxima brutalidad que puede hacer un gobierno, que es sacarle la comida de la boca a la gente. ¿Qué otra brutalidad se le puede hacer al pueblo que sacarle la comida? Y esto es porque es un gobierno oligárquico, pero ¿qué otra definición querés dar de la política económica de este gobierno? Una vez que le sacás la comida de la boca a la gente, ya está todo dicho. ¿De qué manera se la saca? Aumentando los precios exponencialmente. Y entonces, ¿qué termina pasando con la gente? Bueno, no come. Ahora vienen esto, las sustituciones, bueno. El año que viene vamos a volver a tener la langosta. ¿Viste que hubo langosta? Esta fue la primera de las plagas que trajo este gobierno. Después trajo las inundaciones, nos faltan 5 más. El año que viene, si vuelve la langosta, se la va a comer la gente. También dice que las langostas tienen proteínas, así que se la van a comer. Moreno habla como si viniéramos de Disney World. Como si hubiéramos estado viviendo en Disneylandia en los últimos años. Pues la verdad es que estamos... ¿La gente comía con nosotros? La gente comía. Algunas sí, otras no, porque el país fue entregado con un índice muy alto de pobreza. No, Moreno, sí, el índice, la pobreza que dejó, la pobreza que dejó nuestro gobierno fue muy alta. El 6% que dejó nuestro gobierno de pobres es muy alta. 6%, para un peronista dejar 2 familias pobres ya es mucho. Así que Moreno, nosotros dejamos 6% de acuerdo a sus unidades de medida que siempre fueron muy discutibles. La verdad por Clarín, es que... fueron discutidas por Clarín, por Mañeto, dejemos a Mañeto. Por la iglesia también, por los observatorios de la iglesia, por los curas villeros, la iglesia por la gente que vive... No, la iglesia no. La Universidad Católica Argentina, que ahora dicen... Bueno, a ver... Usted dice que en diciembre se fueron con el 6% de pobreza y con si toda la ahora gente el gobierno bien. dice que el 8%... Nosotros dejamos 7, 5 de desocupación. Y ahora ellos dicen que hay 8. Que la cifra debe estar por ahí, 8, 8,5. Si hay 8 puntos de desocupación, ¿cómo va a haber 30 y pico puntos de pobreza? Pero cualquier economista... Bueno, o sea, ¿sabe si por qué el puede que haber cuestionaba... esos puntos de pobreza? Porque si como personas ocupadas y trabajando, pensamos de acuerdo a las estadísticas que usted manejó, al que recibió un plan... No, la que dice el gobierno. Por favor, no, la que dice el gobierno. Pero usted no escuchó el debate de hoy. Pero usted no escuchó el debate de hoy cuando dice que la desocupación es de 8 puntos. Entonces, si la desocupación es de 8 puntos, ¿cómo va a haber 30 de pobreza? O está mal la pobreza o está mal la desocupación. Hay muchas personas ocupadas y con sueldos que entran dentro de los rangos de pobreza, porque la verdad que los ¿cómo sueldos... va a haber gente ocupada con pobreza? Entonces tenemos un problema serio. Si la gente que trabaja... Sí, tenemos un problema serio. Pero no, señora, escúcheme. Usted está diciendo... Pero usted está diciendo cualquier cosa, discúlpeme. Si una persona hay pobre, está bien, pero no que trabaje y sea pobre. Eso no hay en la Argentina ni en ningún lado. ¿Está bien? Si no, consultemos a él, que más o menos tiene algún conocimiento económico. Me parece que hay gente que, si por el los sueldos que ha habido en la Argentina, si el 8% de desocupación, como dice el actual gobierno, es lo que tenemos, no podemos tener 30% de pobreza. Nosotros dejamos muchos pobres. Ya le vuelvo a decir, más de 2 familias pobres es mucho, es mucho. Sí. Para un gobierno peronista, más de 2 familias... Ahora dejamos sobre la base de números que nunca existieron, porque, a ver, con una mano del corazón, todos los números que dejaron son discutibles. Del 2007 para acá no dispusimos de una sola estadística cierta. Eso dice Mañeto. Si usted me trae las estadísticas que no son ciertas, dígame cuál es la que usted leyó y no le parece cierta. Bueno. Es Mañeto, que no le gustaba a él. Seguramente Moreno, es Mañeto. Es Mañeto. La verdad que no le gustaba. Pasa que a ustedes les gusta repetir lo que dice Mañeto. Bueno, hagan lo que ustedes. La verdad que si uno analiza cómo fue todo el proceso electoral, da más la sensación de que perdió el gobierno anterior más que antes que ganara Macri, porque tuvo que pasar por 3 situaciones electorales antes de ganar y llegó con un porcentaje que, digamos, estuvo así. No, es una simplificación la respuesta que usted da. ¿Quién fue quién llegó adelante? ¿Cómo va a ser una simplificación si le estoy diciendo que el mundo está atravesando la Tercera Guerra Mundial y que en esta campaña electoral no se discutió sobre la Tercera Guerra Mundial? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo va a ser una simplificación que el mundo esté en guerra? A ver, usted impulsó la posibilidad de una fórmula para presidir el justicialismo, ¿no? O sea, sí, señora, con el gobernador percibe a sí mismo Infran. como un dirigente para liderar el justicialismo de los próximos años. Con el gobernador Infran de presidente. Con el gobernador Infran de presidente, ok. Entonces, si podemos hablar un poquito de política estaría bueno. Yo le quiero preguntar
¿qué siente cuando ve las imágenes relacionadas con, y ya no le hablo de corrupción, le hablo del enriquecimiento descomunal? ¿Usted quiere hablar de política o quiere hablar de situaciones penales? Usted me dijo que quiere hablar de política. Hablemos de política. No quiere hablar de economía porque le dije que este gobierno es brutal, oligárquico, que le sacó la comida de la boca a la gente, entonces No, me no llevó... quiero hablar de economía porque con usted no se puede hablar de economía. Es que déjeme contestar, porque si me invitan No. a un programa y usted va a hablar, usted habla todos los días, déjeme hablar a mí, A con ver, todo hable, respeto. hable tranquilo. Entonces me preguntan por los precios. Le digo, mire, este es un gobierno brutal, oligárquico, que le sacó la comida de la boca a la gente. No le gustó esa respuesta, entonces pasamos a las estadísticas. Ahora, como tampoco le gustan las estadísticas, me dice, vamos a hablar de política. Le digo que sí y me empieza a hablar de hechos penales. Dígame, si me está hablando de corrupción, son No, hechos penales, vamos a hablar de política. Perdón, ustedes, a ver. Pero Moreno, usted me es dijo, una vamos a hablar de figura política, emblemática vamos a hablar de un proyecto política. político, es una figura emblemática Usted del me proyecto dijo, político vamos a hablar de kirchnerista. política. Le dije sí. E inmediatamente me hace una pregunta sobre el Código Penal. ¿En qué quedamos? ¿Cómo ¿Quiere sobre el hablar del Código Penal o quiere hablar de ¿Por qué política? sobre el Espera, a lo Código mejor puedo Penal? sintetizar, Sí, me dale. permiten, a lo mejor puedo sintetizar las dos Espera, posturas. perdóname, pero déjame solo esto y seguir, Rolando. Yo no le pregunté sobre el Código Penal, es más, le dije... No, el le Código pregunto Penal sobre no, me dijo, corrupción, vamos le a hablar de pregunto sobre alguien que se política, enriquece Moreno. por obra pública, eso es Señora, política. usted me dijo, vamos a hablar de política, sí. E inmediatamente me pone una figura penal. ¿Qué piensa de Lázaro Báez? No pienso nada, no lo conozco. Está bien, bueno, pero fue un socio Bueno, de pero- la expresidenta. Pues yo no lo conozco, ¿qué voy a Pero, pensar? ¿usted vio cómo contaban plata en la Rosadita? Y me lo estaba de viaje, pero sí, No, pero después está lo vi. bien. después ¿Quiere lo que vi. le podemos buscar el archivo? Sí, si quiere. buscalo. ¿Y qué A piensa ver. usted? ¿También cree gente- que era solo gente contando plata? Pero cuando eso esté... Yo el problema que tengo que Está eso preso es Lázaro una Báez. investigación de la nata. Y la nata es casi un extorsionador profesional. Si vos lo sabés y ella lo sabe. No, no, todos los yo que no son me haga veteranos cargo saben de que lo la que no nata, sé. No, vos porque no, sos no, un pibe, señor, no. pero todos los que No son ponga en boca mía lo que veteranos yo no dije. saben Moreno. que la nata es Una un cosa extorsionador. Moreno, No sé, en virtud de todo lo que pasó después, de lo que mucho o parte de lo que publicó Clarín hoy está en la justicia y probablemente el día de mañana haya sentencia Cobrar cuando contra haya, muchas de lo las vemos. personas que usted defiende. ¿No cree No, que no, pará, yo no tenemos defendí a que nadie, a la madurar? única que defiendo es a Cristina. No, pero Bueno. vamos de vuelta. No, pero déjeme vamos de terminar. vuelta. Yo dije, por Cristina pongo las manos en el fuego. El periodista me Solamente por Cristina, Solamente. El Néstor. periodista me Perdón. preguntó. Y por Báez no lo conozco. ¿Y por Néstor? Y por Néstor Pero las no hay pone. duda. No hay duda. Ahora, Bueno, pero pará. Quiero Yo hablo terminar de con los esto. vivos, de los muertos, me parece que o hay que sea, tener un poco de respeto. Usted dijo que por Lázaro Báez no pone las manos en el fuego, que las pone por Cristina Sí, y que claro. quiere hablar de política. No, y yo no dije, yo vine a hablar de economía. Vos me dijiste, podemos hablar de política, Y ¿cómo me no? parece que Y si me usted sacaste se el tema de pinta como un corrupción. posible hombre para liderar el Partido Justicialista, podemos hablar de todos los temas, incluida Pero la es política, que vos me ¿o no? dijiste política y te dije que sí. Y me sacaste un tema penal. No, penal no, estamos hablando de política. Estamos hablando de Moreno. Si hablamos corrupción. de obra pública y si hablamos de una expresidenta que está imputada en 3 causas, estamos hablando de política, no, estamos hablando... no estamos hablando de política. La política tiene que ver con el bien común y la construcción del bien común y la administración de la cosa pública. Justamente, Pero como es la justamente, entonces no estamos hablando de política, ponete de acuerdo. Estás hablando de hechos que están caracterizados en el Código Penal. es Por lo tanto, no es imposible hablar, política. porque la verdad que si Preguntale a él que es casi un abogado, yo lo Yo escucho. también soy Quedo- casi abogada. un abogado yo también trucho. soy casi Quedo como abogada, policía bueno, Casi. Moreno, no. Este es- No me haga esto. A ver, el bueno. Quedo como policía bueno, no. Pará, la obra pública tiene que ver con la política Pero vos me también. estás El que preguntando concede corrupción, obra no pública la a un obra empresario. pública. Ahora hablemos de lo legal y de lo ético. Muy Hablemos bien, de con lo todo legal gusto. y de lo ético. Con todo gusto. ¿A usted le parece? Hablemos de Carrió, por ejemplo, diciendo que ella va al paraíso A y ver, el ¿me va a Papa no. escuchar mi pregunta o va a seguir con el libretito? Y a veces sí, a veces no. Cada uno está invitado acá, obvio. tenemos que hablar cada uno de lo Aprovechá que los le parece. silencios, ¿qué? porque si no, no preguntas más, Mónica. Dale. No, lo que le quiero preguntar es si a usted le parece que tiene que ver con la política, que tiene que ver con lo ético, que una familia presidencial tenga contratadas todas sus propiedades de parte contratista del Estado. ¿Y eso alquiladas quién lo por dice? contratista del Aparte de la Estado. nata, ¿quién lo dice? Están todos los papeles. ¿A qué papeles? El juez. Sí, Lo que tiene ¿qué Rafeca, que papeles? ahora lo tiene- Después, curso. muy Y ahora bien, lo cuando tiene- Hay termine una esa investigación investigación, Sí. cuando termine esa investigación, se va a pasar a la instancia de juicio. En el juicio, recién se va a evaluar la culpabilidad o no. Y finalmente después, eso, si hay culpabilidad, va a quedar firme. Ahí, que eso puede tardar un Mire, año, volvemos a hablar. Si no, la señora hace lo mismo Perfecto. que hizo Mire, recién conmigo. Moreno. Usted está profesado, pero no sabe
que el fiscal dijo que no hay delito. ¿Por qué no dice las dos cosas? Moreno, ¿le puedo preguntar algo respecto? ¿Sabías que el fiscal dijo que no había delito en mi caso? Perdón, ¿Pero lo sabías o no? ¿Fue procesado o no fue procesado? Porque el este fiscal jurado? dijo que no había Bueno, delito. pero fue procesado. Yo No, dije que- porque Bonadío es Bonadío. Vos no sabés quién es Bonadío, ya No, que hay bueno, tanta Bonadío trayectoria es en el un juez. menemismo. No se sabe quién es Bonadío. Bonadío es un juez federal Moreno. por el momento, Sí, mientras no pero vos sea sabés removido. qué clase de juez federal es. yo le Moreno, puedo Vos decir que- sabés, entonces procesa cuando el fiscal dice que no Ahora, hay delito. perdón. ¿Eso Moreno, es normal? Moreno, ¿Conocés ¿usted tiene algún corazón caso? peronista? Perdón. ¿Conocés algún caso de un procesado donde el fiscal diga que no hay delito? Decime otro caso, yo te doy dos. Moreno. Los dos lo impulsa Clarín. Mirá qué cosa.